Hermanos, es un gozo continuar en nuestra serie del Evangelio más nada, y la manera como Dios de manera intencional nos está hablando es impresionantemente abrumadora. No deje pasar por alto cómo Dios está hablándonos. Dios nos está hablando individualmente, Dios nos está hablando como comunidad, Dios nos está hablando a tu familia. Y hoy, mientras navegaremos por este texto, es más de lo que hemos estado viendo. Es Evangelio más nada, una vez más, Evangelio más nada. Cristo la mayor provisión para nuestra salvación y nuestra vida. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido que lidiar con la realidad de alguien que le prometió algo que no lo cumplió. Yo creo que sin excepción todos hemos estado en ese lugar. O alguien que te prometió un trabajo y luego no te lo dio. Alguien que te prometió ir a visitarte y no te visitó. O alguien que te dijo que iban a hacer algo y no lo hizo. Continuamente a nosotros nos pasa como pastores que podemos decir voy a hacer, vamos a hacer, y que en muchas ocasiones se nos escapa de la mente y no cumplimos, y luego la gente siente que le fallamos. Me pasa continuamente con mis hijos, o sobre todo ahora con los más pequeños, que cada vez que cumplo dice papi, tú cumpliste, lo cual me recuerda que debo de cuidar mucho dónde ato mi palabra. Pero el cumplimiento de las promesas siempre han sido un tema en la dinámica de nuestro diario vivir y en todas las escalas posibles. De hecho, hay una historia que sucedió cerca del 1938. No sé si usted recuerda cómo detona una de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial. Pero en el 1938 el primer ministro británico Neville Chamberlain regresó a Alemania regocijado porque él había logrado un acuerdo, un papel donde aseguraba la paz, y un acuerdo que había firmado Hitler. Hitler le había prometido a estos que no invadirían más los territorios europeos. Así que este señor llega ondeando el papel que Hitler había firmado y que había sido de alguna manera un alivio para estos. Chamberlain declaró: he traído la paz para nuestro tiempo. Pero menos de un año después, lo que saben un poco de la historia, en el 1939, Hitler rompió su promesa, invade Polonia y el mundo entero fue arrastrado a la Segunda Guerra Mundial. Aquel acuerdo, aquella promesa que había sido de esperanza para Europa, se convirtió más adelante en un símbolo de promesas sin cumplir y un desastre para toda la humanidad. Y así son nuestras promesas humanas, si somos honestos. Nuestras promesas humanas son frágiles, cambiantes. A menudo las rompemos por nuestros egoísmos o porque cambió las circunstancias. No sé si usted a alguien le prometió un día: no, si hago este negocio te voy a dar tanto porcentaje. Hace el negocio, le va bien y dice: mira, gané tanto que ya no te puedo dar tanto, y le da un poco menos aun cuando ganó más, porque vio que cambió las circunstancias. Y a menudo cambiamos nuestras promesas por conveniencia. Y así ha sido la historia humana. Está marcada por pactos que no se cumplen, promesas que no se cumplen. Sin embargo, no así la historia de redención, que está marcada por un pacto que jamás se rompe, el pacto eterno, la gracia cumplida en Cristo Jesús. Y lo que vamos a ver en este texto, y no sé si usted tuvo la oportunidad de seguir a nuestra hermana Marcela, pero la palabra promesa aparece tantas veces en estos versículos. No sé si usted lo pudo contar en su versión. En la mía hay cerca de 8 veces que aparece la palabra promesas. Y si nosotros hacemos un recorrido del capítulo 3 y los capítulos que hemos visto anteriormente, vamos a ver donde hemos visto que Pablo trae el ejemplo de Abraham justamente como una promesa que hizo de bendecir en Abraham a todas las naciones de la tierra.
En los versículos anteriores del capítulo 3, del versículo 10 al 14, vimos la semana pasada cómo también la maldición de la ley había llegado justamente para mostrar la incapacidad que el hombre tenía, y luego vemos cómo Dios había prometido en Abraham antes de la ley, y lo vamos a estar viendo hoy también. Y aquí en estos versículos, del versículo 15 en adelante, vemos a Pablo de manera intencional mostrando cómo la promesa de Dios se ha cumplido. ¿Cuál promesa? La promesa de Cristo. Y de hecho ese es el título del sermón: el Evangelio, la promesa cumplida. El Evangelio, la promesa cumplida. Y nosotros vemos en estos versículos de manera general cómo Dios ratifica la promesa que había hecho en Abraham, centrada en la persona de Cristo. Cómo luego vino la ley posteriormente, 430 años después, y cómo esta ley de ninguna manera podía invalidar la promesa y el pacto que Dios había hecho. Es importante que usted entienda la línea histórica que Pablo quiere llevarnos para entender que la ley no tenía la facultad de anular lo que Dios había prometido. Cómo ahora por la fe somos hechos hijos y herederos de esa promesa. ¿No es glorioso eso? Algo que pasó hace 5,000 años atrás, Dios prometiéndole a Abraham que iba a ser bendita todas las naciones, y hoy nos encontramos en el 2025 siendo beneficiarios, recipientes de esta promesa que Dios hizo. Miren la bendición que es cumplir la promesa. Por lo tanto, en el sermón de hoy, esto es lo que queremos estampar en nuestros corazones. Esto es lo que queremos llevarnos en esta semana. El Evangelio es el cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo, en el cual debemos nosotros confiar, creer y vivir como herederos de la promesa. Lo voy a decir otra vez, porque el texto tiene implicaciones directas para formar nuestra y afirmar nuestra identidad, lo que somos y donde nos encontramos hoy. El Evangelio es el cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo, en el cual debemos confiar, creer y vivir como herederos de la promesa. Ahora, si es una promesa cumplida, ¿cómo nosotros debemos de verla o reaccionar o recibirla? Si esta promesa es cumplida, y de hecho, mira a su alrededor, todo el que está en Cristo ha sido beneficiado con la promesa que Dios cumplió en Cristo. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante tal promesa? Déjeme sugerirle 3 maneras en que el texto nos lleva para que consideremos esto en nuestro día a día. Lo primero es que debemos de confiar en esta promesa que Dios hizo en Cristo. Confiar es una reacción. Debemos de confiar en los versículos 15 al 18, cómo Dios afirmó la promesa, aseguró la promesa, y por lo tanto hoy, en el 2025, yo puedo confiar en esa promesa. Lo segundo, creer por la fe que ya recibiste la promesa en Cristo. En los versículos 19 al 22, eso es lo que nos anima a esa línea del texto. Creer por la fe que hemos recibido esa promesa. ¿Y cómo luce ese creer por la fe? Bueno, en los últimos versículos, y es vivir como heredero de la promesa en Cristo. Vivir como herederos. Así que yo quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 3. Si la tiene física, mucho mejor, para que no se distraiga con alguna notificación. Si la tiene electrónica, yo quiero que naveguemos juntos y veamos juntos cómo el Evangelio es la promesa cumplida. Versículos 15 al 18, Pablo, otra vez, tratando de apuntar la gente a Cristo. Este es el tema. El Evangelio más nada, Cristo más nada. Pablo redireccionando a la gente a Cristo. Hermanos, versículo 15, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, singular. No dice y a las descendencias, plural, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo.
Lo que digo es esto. Pablo se está explicando ahora. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Cuántas veces promesa aparece ahí? Yo quiero que leamos con detenimiento, porque uno de los propósitos de predicar expositivamente continuo es poder aprender a leer la Biblia también. Pero yo quiero que usted se introduzca en este texto y cómo el ánimo que Pablo le quiere dar a la iglesia en ese contexto, y Dios a nosotros hoy en nuestro contexto, es a que confiemos que esta promesa de Dios en Cristo se ha cumplido y es segura. Nosotros estamos viendo cómo hay algunas razones por las cuales usted y yo podemos confiar. ¿Por qué confiar, pastor, en esta promesa? ¿Por qué confiar? ¿Por qué usted confía tanto? Hermanos, mire lo que dice el texto, déjeme darle algunas razones. Lo primero, que es una promesa, esta promesa es una promesa garantizada por un pacto. Es una promesa garantizada por un pacto. Pablo está diciendo, mire, si entre hombres cuando se firma un pacto no se cambian ni se invalidan, ¿cuánto más ahora si es algo que Dios ha hecho? Y Pablo quiere usar la lógica humana, porque la fe no es ilógica. Pablo quiere usar la lógica humana también. Hermanos, hablo en términos humanos. Vamos a hablar aquí en el mundo terrenal, mundo caído, debajo del cielo. Si un pacto es, aunque sea humano, una vez ratificado, un notario, no sé quién lo ratifica, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Usted se imagina eso? Que el alquiler que usted acordó o la casa que usted compró y que acordó a tantos intereses y que fue aprobado y sellado, de repente cambian las circunstancias y le dice, mire, ya usted no va a pagar un 3, un 4, usted va a pagar un 8. ¿Cómo? Pero yo firmé esto y era por 30 años. No, es ahora un 8. Nadie pudiera creer entonces en un acuerdo que se hace a nivel de negociación de compras de casa. Pablo le está tratando de dar una lógica humana, usar el sentido lógico para contrastar lo humano, débil y caído del mundo humano y tratar de apuntarlo a Dios. ¿Cuánto más Dios? Y aquí está la razón por la que yo debo de confiar en la promesa de Dios en Cristo. La promesa que Dios le dio a Abraham constituye un pacto que Dios mismo ratificó. Dios mismo lo ratificó. Ahora usted se preguntará, ¿qué es un pacto? Bueno, en sentido general, usted puede verlo en los diccionarios bíblicos y es un acuerdo en el contexto bíblico entre Dios y una persona donde contractualmente usted va a ver, y también sucede entre humanos, requiere un compromiso de una o de las dos partes. Este pacto que tenemos aquí es un pacto divino y Dios está jurando por sí mismo. Para nosotros entender esto, yo tengo necesariamente que llevarlo a Génesis, porque la audiencia general entendía de lo que Pablo estaba hablando. La audiencia general, influenciada por este judaísmo rampante, entendía de lo que Pablo estaba hablando y de este pacto que Dios había hecho con Abraham. Aunque no vamos a detener en todos los textos, pero yo quiero que usted abra su Biblia ahora en Génesis, capítulo 15. Y en el capítulo 15, en el versículo 18, nosotros vamos a ver algunas cosas que sucedieron y que Pablo está tratando de traer a la audiencia presente. Génesis 15, 18, creo que está en pantalla también, dice que Dios en aquel día hizo un pacto con Abraham diciendo, ¿hizo qué? Un pacto. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién es el actor del pacto? Dios. A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Quién hizo el pacto? Dios. Lea más adelante en el capítulo 17, versículo 1 y 2. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Es interesante lo que sucede en ese capítulo,
yo estableceré mi pacto contigo. Y si usted sigue leyendo ese capítulo, usted se va a dar cuenta de que Dios estaba preparándolo él para poner como garantía a Dios mismo. Capítulo 22, vaya ahora al capítulo 22 de Génesis, unas páginas más adelante. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Por mí mismo he jurado, declara el Señor. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Por qué él está usando este lenguaje? Porque fue luego de Abraham haber sido probado, pedido sacrificar a su hijo, y luego de que Abraham por la fe respondió, ahora Dios está diciendo, por mí mismo he jurado, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Plural o singular. En Génesis, plural o singular. Tu descendencia, singular. Presta atención. Como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas que todas las naciones de la tierra. Así que cuando Pablo ahora está trayendo el testimonio de Abraham, como vimos la semana pasada, sígame, cuando Pablo está trayendo el testimonio de Abraham, Pablo sabe exactamente hacia dónde quiere dirigir esta gente. La vida cristiana no depende, y la justificación del cristiano no depende sobre la base del cumplimiento de la ley, sino de una promesa que fue dada. El pacto que Dios hizo con Abraham, Dios pone como garante a sí mismo. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque si yo estoy llamado a confiar en la promesa de Dios, yo puedo estar completamente seguro y descansar seguro, porque Dios mismo la ratificó. Dios juró por sí mismo. Y hay una ceremonia que sucede en Génesis, vaya y léalo, que parten unos animales y que usualmente cruzaban para poner su vida como testimonio y garantía. Y cuando esos animales lo cortaban, el fuego, el que cruzaba por ahí cuando hacía un pacto ponía su vida como garantía. Vaya a Génesis para que usted vea quién fue que cruzó por el fuego. Dios mismo juró por sí mismo. Así que esa promesa, hermanos, está garantizada en un pacto. Segundo, es una promesa cumplida en Cristo. No solamente es garantizada por el pacto, sino que nosotros hoy podemos mirar hacia atrás y ver en la cruz el cumplimiento de esa promesa. Mira el versículo 16. Ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. Y Pablo dice, ahora Pablo está haciendo una exégesis de Génesis. Me encanta. Pablo ahora está interpretando Génesis. Y Pablo dice, no dice, y a las descendencias. Pablo dice, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y Pablo explica quién es la descendencia. A tu descendencia, es decir, Cristo. Hermanos, lo que Pablo está haciendo es una conexión lógica, pero sobre todo importante para nuestra fe. Pablo está diciendo, cuando Dios habló allá y prometió a Abraham que en él iba a ser bendita su descendencia, Pablo está diciendo, Dios le estaba diciendo a Abraham que tenga en mente a Cristo, o Dios estaba diciendo, ya Cristo estaba en el plan. Y ahora se cumple esto en Cristo. Él lo dice, y tu descendencia, es decir, ¿quién? Cristo. Por eso Pablo está diciendo, hermanos, que se están dejando de influenciar por estos movimientos judaizantes, no hay que añadir ni quitar al pacto de Abraham. Esto es lo que quieren esta gente, estos perturbadores, como él le llama. La bendición no es por las obras, Pablo está diciendo, sino por una promesa que fue cumplida.
Ahora, ¿para quiénes son las promesas? ¿Para quiénes? ¿Quiénes van a ser beneficiarios de la promesa? Esta promesa estaba diseñada para los herederos de Abraham. ¿Quiénes son? Versículo 16. Otra vez, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, es en Cristo. En otras palabras muy claras y llanas, la manera como las naciones iban a ser bendecidas a través de Abraham es por medio de ¿quién? Cristo, hermanos. Fuera de Cristo, por eso hemos dicho el evangelio más nada, no existe manera de ser bendecida. Aún Israel necesita a Cristo. Pablo está poniendo en la perspectiva a Cristo para que ellos no desvíen su atención de este sistema de salvación basada en obras. Me encanta porque también aquí Pablo destruye todo argumento islámico, como si Mahoma también fuera parte del plan de Dios. Dice, no, la descendencia es una. Déjeme decirle quién es, Cristo. No depende de las obras, hermanos, nuestra justificación, sino de una promesa. Yo no sé si usted puede verlo, pero es glorioso. Mi salvación no depende de mis obras, sino de una promesa que se encuentra en Cristo. Y ahora todo el que está en Cristo está siendo bendito, bendecido por aquella promesa que fue dada a Abraham. Y ahora usted y yo somos testimonios de la bendición que recibimos en Cristo y la promesa que Dios le dio a Abraham. La promesa se cumple en Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Pero hay algo más por la cual yo puedo confiar, no solamente porque es una promesa garantizada en un pacto y que esa promesa es cumplida en Cristo, sino que toda la herencia que ahora tenemos depende de lo que se cumplió en Cristo. Y es lo que Pablo ahora va a destruir para cualquiera que quiera poner un sistema de obras o de ley. Lea el versículo 17. Lo que digo es esto, y Pablo sigue explicándose. Esa ley que vino 430 años más tarde no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios. ¿Quién se puso de testimonio? ¿Quién lo ratificó? Dios mismo. Como para anular la promesa. La ley no anula la promesa, Pablo está diciendo. De hecho, la ley vino 430 años después. Porque si la herencia, y ahora habla de nosotros, de lo que recibimos en Cristo, si la herencia depende de una ley, ya no depende de la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa, entonces no depende de la ley. Parece como un juego de palabras, y lo es, pero el punto es el claro. Ley no mata promesa, promesa está por encima de la ley. Es lo que Pablo está diciendo. La ley llegó más tarde, no anula el pacto. Dios lo ratificó, Dios lo cumplió en Cristo. ¿Y a dónde nos lleva esto, hermanos? Que si es así, mi salvación, mi condición, mi posición depende de mi unión con Cristo, como hablábamos en Fidelia, y los que fueron a Fidelia saben, depende de mi unión con Cristo, no de lo que yo haga aquí. Ahora, déjeme decirle cómo esto luce, y lo he mencionado en otras ocasiones. Pero esto es súper repetitivo, que lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos con cualquier sistema o religión que quiere poner sobre nuestros hombros una carga para nosotros encontrarnos en una posición aceptable delante de Dios? ¿Y por qué Pablo le llama un falso evangelio? Porque cualquier intención de yo para presentarme aceptable delante de Dios dependa del cumplimiento de algo, ya no es la promesa, es la ley. Le voy a poner un ejemplo. Quizás usted conoce a alguien que es adventista, que te dice el día del Señor es el sábado. Y si tú no guardas el día del Señor, tú estás mal, en pocas palabras. Y hace del sábado el día de reposo, lo cual estamos llamados a reposar. No estoy diciendo que no, es el principio que encontramos y el reposo que tenemos en Cristo según Hebreos, cierro paréntesis. Pero el hecho de que yo tenga que cumplir ahora esto para ser aceptable delante de Dios, me está diciendo entonces que esto es más importante que la promesa de Dios. Por lo tanto, Pablo nos dijo la semana pasada, no la semana pasada, en el texto de la semana pasada, si yo voy a cumplir la ley, tengo que cumplirla toda. Si escogí el camino de cumplirla, tengo que cumplirla toda. Y ahí
no va a ser posible justificarte delante de Dios. Podemos confiar, hermanos, que si estamos en Cristo, unidos en Cristo, tenemos todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. ¿Usted está entendiendo? Si yo estoy en Cristo hoy, yo puedo tener toda la seguridad de que todo lo que Dios prometió en Abraham, de que iba a ser bendita en él, su simiente, estas naciones que hoy están, yo lo que soy es un recipiente que recibo con gratitud el regalo de Cristo. Por lo tanto, cuando veo en la promesa, yo puedo confiar, porque Dios lo ratificó, porque Dios lo cumplió en Cristo y porque la herencia no depende de la ley, sino de la promesa. ¿Qué más? No solamente confío en esa promesa de Dios en Cristo, sino también yo estoy llamado a creer por la fe que recibí la promesa en Cristo. Estoy llamado a creer por la fe que ya yo tengo esa promesa en Cristo. Lea los versículos 19 al 22. Entonces, esta es la pregunta. Pablo es excelente escritor, ¿de acuerdo? Pero siga la lógica de pensamiento. Disfrútelo, hermanos. Esto es un banquete, disfrútelo. Mire, entonces Pablo pregunta, porque el pensamiento lógico es el siguiente. Entonces, ¿para qué fue la ley, Pablo? Entonces, ¿para qué fue la ley? Y Pablo explica. Fue añadida a causa de las transgresiones, pecado, hasta que viniera ¿quién? La descendencia. Ahora pasó a ser una persona la descendencia. ¿Usted lo ve? Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo. Entonces, pregunta Pablo, ¿es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? Entonces ven acá, Pablo, aquí hay un conflicto aparentemente. ¿Es contrario a la ley? Sígame, yo espero que usted haya desayunado. Y si vino a Fideli, yo sé que usted desayunó, pero sígame. Pablo dice, de ningún modo, no hay tal contradicción. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Usted ve que el tema de la justificación por la fe es el tema. Pero, versículo 22, la escritura la encerró ¿a quién? A la ley. Todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, ¿en quién? ¿En quién, hermanos? Usted ve a Pablo apuntando a la gente a Cristo otra vez. En Jesucristo fuera dada ¿a quién, hermanos? ¿A quién? Léalo. ¿A quién fuera dada la promesa por la fe en Jesucristo? A todos los que creen. Por eso le digo, cree por la fe que recibiste la promesa en Cristo. No sé si usted puede seguir. Mire la manera como Pablo sabiamente nos está guiando a Cristo una vez más y a entender que el Evangelio es el cumplimiento, la buena nueva de que Cristo hizo lo que no podíamos hacer. Nos dio lo que no podíamos comprar y ahora nos hace parte de la familia que no podíamos unirnos. Mire cómo Pablo sabiamente quiere que quitemos nuestra atención de todo sistema de obras o ley humana que busque tratarme de ponerme en una posición de buen estándar o ganarme el favor delante de Dios. Mire cómo Pablo muestra de nuevo a Cristo. Mírelo. Usted escuchó que cantábamos Dame a Cristo. Mire aquí, mire lo que Pablo hace. Primero, mire cómo Pablo quiere mostrarnos que la promesa es superior. Sígame, ponga su atención en la Biblia. Versículo 19. Pablo quiere mostrar la temporalidad de la ley y la permanencia de la promesa. En otras palabras, Pablo quiere mostrar para destruir la ley o el argumento de los judaizantes que estaban en medio de estas iglesias en Galacia diciéndoles, tú necesitas circuncidarte para entonces justificarte. Tú necesitas cumplir la ley de Moisés para estar bien delante de Dios. Mire cómo Pablo lo destruye, me encanta. Hermano, aprenda a pensar como Pablo, porque esto está rico. Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley?
fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera. Ese hasta que viniera no le da la temporalidad de la ley. Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Pablo está diciendo, hermano, en el 3:19, esa ley tenía fecha de caducar. Quiero abrir un paréntesis aquí, porque ahora usted y yo quiero que usted sepa, no salga diciendo que el pastor está enseñando antinomianismo. Antinomianismo es antinomos, ley. No estoy diciendo que aquí no creemos en la ley. La única diferencia es que la ley la vemos para conocer el estándar de Dios, lo que Pablo dice en Romanos, conocer nuestra incapacidad de llegar al estándar de Dios y poner nuestra atención en el único que llenó el estándar de Dios, en Cristo. Y ahora yo vivo, Pablo nos va a decir en Gálatas capítulo 6, si usted sigue viniendo, lo va a escuchar. Ahora yo vivo la ley ¿de quién? De Cristo. Cierro paréntesis. Pablo está diciendo la ley contra la promesa, la ley es temporal. La ley fue dada, dice Pablo, hasta que llegara la descendencia. Es lo que él va a decir en el capítulo 4. No se me precipite, esta serie está hermosa. Pero fue temporal. La ley fue dada mientras llegaba Cristo. ¿Quién es esa descendencia? Pablo ya nos ha dicho, Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Usted se ha dado cuenta de algo, para que aquellos que les encanta de alguna manera ver las escrituras y memorizárselas. Pablo no está diciendo que la descendencia en Cristo. Gálatas 3:16. Mire qué fácil. ¿No le parece a Juan 3:16? Gálatas 3:16. Yo espero que usted se lo aprenda para cuando le vengan otra vez. Gálatas 3:16 dice que la descendencia de Cristo. Y Pablo está diciendo ahora en el 19 que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. Sustituya aquí la descendencia por el 3:16, Cristo, hasta que llegara Cristo, a la cual había sido hecha la promesa. Así que la promesa, Pablo le está diciendo, la razón por la cual debes de creer por la fe en la promesa más que en la ley es porque la ley es temporal. Segundo, la promesa es superior porque no requiere mediador. Pablo está diciendo, mira el contraste que Pablo dice, la ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo. Mira el contraste que Pablo hace. Pablo está haciendo y diciendo, a diferencia de la ley que fue dada a través de los hombres, Moisés, él usa un lenguaje aquí que puede confundirnos, ángeles, el punto es que es un mediador. Pablo la contrasta con que la promesa la dio Dios mismo. Por lo tanto, la promesa es superior porque no requirió de un mediador para que el mediador entonces sea el que dé la ley. Pablo está poniendo un contraste muy claro. Así que no queda duda cuál es superior. Primero, la ley es temporal, la promesa no. Segundo, la ley necesita un mediador, la promesa tiene a Dios directamente. Y tercero, Pablo sigue diciendo, la ley nunca da vida, la promesa sí. Lea el versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado la ley, si se le hubiera dado a la ley una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiese sido por la ley. Pero Pablo está hablando retóricamente, usted me sigue. Pablo está diciendo, si la ley pudiera dar vida, entonces fuéramos justificados por la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero la ley, dice Pablo, no fue diseñada para dar vida, todo lo contrario, condenación. La razón por la cual, escuche bien, Adán fue desvinculado de su relación con Dios y su intimidad con Dios, fue porque Adán y Eva recibieron una sola ley, hubo un solo mandato y no lo cumplieron, condenación. La razón por la cual todo el que está aquí y no tiene a Cristo va al infierno sin escala es porque violó por lo menos una ley de Dios. Por lo menos una. Y al violar por lo menos una ley de Dios, usted tiene un ticket directo al infierno. ¿Qué le parece? Y si usted nació después de Génesis capítulo 3, versículo 15, 16,
Usted nace en una condición donde su inclinación natural es justamente a vivir en rebelión contra Dios, desobedeciendo los mandatos de Dios. Entonces la ley no fue dada para dar vida, impartir vida de ninguna manera. Pablo está diciendo, si la ley le hubiesen dado la capacidad de impartir vida, entonces la ley fuera que nos justificara. En otras palabras, la ley solo te va a condenar. La promesa, dice Pablo, en otro orden es por gracia. Ahora sigue la línea de pensamiento de Pablo. Pablo quiere mostrar la promesa a Cristo superior que la ley. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo quiere mostrar a Cristo superior que la ley. Y Pablo está diciendo, primero, la promesa fue temporal hasta que llegó Cristo, la descendencia. Segundo, la promesa no requiere mediador, la ley sí. Dios tuvo el privilegio de darla, bueno, el privilegio, su prerrogativa de darla directamente sin intermediarios. La ley requirió un intermediario. 3, la promesa da vida, es Cristo. La ley no, condena. ¿Pero qué más? La promesa, hermanos, esto es lo glorioso. Aquí estamos usted y yo. La promesa le da vida a pecadores que creen. Mira el versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, a la ley, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen. Hermanos, si usted y yo tenemos hoy la promesa cumplida en Cristo, no es porque nosotros fuimos buenos, porque ninguno aquí es bueno. No es porque nosotros íbamos religiosamente a misa o dábamos religiosamente a los pobres. No porque venimos a la iglesia los domingos. Hermanos, es porque Dios nos dio la fe para creer en la promesa que Él nos ha dado. Y Él está diciendo, la promesa que es por la fe en Jesucristo. Si usted y yo podemos ver a Cristo como nuestro mayor tesoro y correr a Cristo en búsqueda del perdón, la redención y la salvación de nuestros pecados, hermano, no es porque seamos buenos, es por gracia. Porque lo que usted y yo merecíamos era justamente lo que merece todo condenado, todo pecador, todo que ha violado la ley de Dios. Lo que merece es pura condenación y es justo. Hermanos, pero como hablábamos en Fidelis hoy nos encontramos de repente en esta familia. Y como dice un cantautor, he despertado en el redil y la verdad es que yo no sé cómo. No sé cómo. Pero aquí está la buena noticia, hermanos. La promesa fue dada por gracia y se adquiere por la fe. Ahora, una vez más, sería dejar pasar una buena oportunidad si no aclaro lo que significa creer. Porque usted dice, bueno, pero yo creo, yo estoy aquí porque yo creo. Ajá, ¿en qué usted cree? ¿En quién usted cree? ¿En qué usted cree? Déjeme hacerle la pregunta de otra manera. ¿Qué es lo que usted cree? Porque creer no es creer intelectualmente. Claro, Dios es el creador de todo. Jesús murió, claro, Jesús murió y resucitó. Jesús es más. Usted puede decir, sí, yo creo que Jesús es el Mesías. Hermano, hasta los demonios lo sabían eso. ¿Usted está entendiendo? Creer trae consigo una respuesta a lo que usted cree de Jesús, a lo que Dios ha dicho de Jesús, a lo que Dios hizo en Jesús y lo que Dios espera que los pecadores respondan a la luz de lo que Él hizo. Por lo tanto, creer en todo el contexto del plan de redención trae consigo una respuesta. ¿De acuerdo? Así que vamos a leerlo otra vez para que entienda. La promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a todos los que creen. No los que creen, sino los que al creer creen que Jesús, en el contexto de Gálatas, es completamente suficiente para el perdón, la salvación y la redención mía, el pago de mis pecados.
Y como consecuencia de eso, no hago otra cosa que responder y decirle: Señor, soy un pecador, te he fallado, he pecado contra ti, me arrepiento de mis pecados y me rindo a ti. Me rindo a tu señorío. No veo otra manera. Veo lo miserable que soy. Veo lo insuficiente que soy para poder presentarme delante de ti. Pero gracias por Cristo, quien pagó por cada uno de mis pecados y quien ahora me ha dado un lugar donde no merecía estar. Hermanos, creer trae una respuesta. No es que usted se siente ahí todos los domingos y diga: yo creo, por eso voy a la iglesia. ¿Así? ¿Por qué vas a la iglesia? Porque yo quiero ser una mejor persona. ¡Error! No venimos a la iglesia porque creemos que vamos a ser una mejor persona. No venimos a la iglesia porque creemos que vamos a ser una mejor versión de nosotros mismos en la tierra. No. Hermanos, venimos a la iglesia a adorar y a encontrarnos con el Salvador, el Redentor, aquel que nos dio la vida cuando estábamos muertos y aquel que nos promete vida eterna a pesar de la muerte. Y nos reunimos con esta comunidad de pecadores que adoramos al Señor y que tenemos una sola cosa en común: a Cristo. Hermanos, el Evangelio es la promesa cumplida en Cristo. Y ahora ahí es donde nos encontramos. Por eso confiamos en esa promesa, por eso creemos por la fe y finalmente vivimos como herederos de la promesa en Cristo. Hermanos, preste atención a estos versículos, que aquí se pone mejor la cosa. Mire el versículo 23 al 29. Porque esto es todo nosotros. Mire la condición que Pablo hace para, una vez más, hablarle a las iglesias en Galacia y hablarnos a nuestro corazón hoy. Antes de venir la fe, aquí Pablo habla de la obra redentora de Cristo, la descendencia, la promesa a Cristo. Usted, él, yo, nosotros, vosotros y ellos estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley vino a ser nuestro guía, ayo, tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, sola fide. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son ¿qué? Hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, versículo 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son ¿qué? Uno en. Y si ustedes son de Cristo, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Mire la cristocentricidad de este texto. Hermanos, aquí no hay otro protagonista. Mire lo cristocéntrico y cómo Pablo, de manera increíble, inspirado por Dios, nos guía a entender entonces cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley era mostrarnos nuestra insuficiencia y guiarnos al único que era suficiente. La ley no era para que nos distrajéramos y nos perdiéramos de vista en lo glorioso que es saber al único que pudo cumplir la ley. Y aquí Pablo dice: ¿para qué sirve la ley? ¿Cómo yo vivo a la luz entonces de lo que tú me estás diciendo, Pablo? Pablo dice: vive como libre, no como esclavo de la ley. Versículo 23. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley. Éramos unos esclavos, confinados para que la fe que había de ser revelada. En otra perspectiva, usted no puede confiar en la ley como el fin último, no lo es. La ley era solamente una guía para mostrarnos, uno, el estándar de Dios, como yo dije, y dos,
la suficiencia de nosotros poder llenar el estándar de Dios. Y 3, para guiarnos al suficiente, al único que sí cumplió la ley, para que ahora en Él usted y yo estemos como si cumplimos la ley, y más aún para que estemos como sus hijos. Mire lo que Él dice: la ley cumplió el propósito al guiarnos. Vive como lo que debes de vivir, libre, no como un esclavo. Segundo, un heredero ya no necesita de tutor. La tutoría, el tutor era para niños. Y déjeme decirle algo del contexto para que entienda. En la cultura greco-romana y judía influenciada, usted tenía esclavos, pero no, lo he dicho, no como nosotros pensamos. Eran personas sirvientes. Usted compraba ese esclavo y ese esclavo hacía todo lo de la casa. Limpiaba, compraba, pero ese esclavo dependía de ti en todo. De hecho, en algunos contextos se decía que la manera como ese esclavo vivía hablaba bien del amo. Pero ese esclavo vivía bajo esa realidad. Ahora, cuando tú eras niño, tú podías ser hijo de un rey. Según la cultura, a ti te trataban en el sentido de libertad como el esclavo. El esclavo no podía irse y desaparecerse, el hijo tampoco. Por eso cuando usted ve la historia del hijo pródigo, causa mucho. El esclavo no puede tomar decisiones por sí mismo, el hijo tampoco. Y en ese sentido el hijo era visto como el esclavo. No que el hijo era un esclavo, sino que era visto como... Y por lo tanto se le ponía un tutor al hijo. Si usted va a comprar, tiene que ir con el tutor. Si se va a los deportes, tiene que ir con un tutor. Hay un jueguito de soccer, tiene que ir con el tutor. Porque el hijo no podía tomar decisiones de manera independiente. Pablo ahora dice: la ley ha venido a ser nuestro tutor para llevarnos no a un juego de soccer, no a un juego de béisbol, no a la escuela rabínica, ni a la universidad, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por Cristo. Y la ley, como yo dije, funcionaba en ese sentido como un pedagogo, un maestro. Nos preparaba para encontrarnos con y llevarnos a la madurez de Cristo. Y Pablo está diciendo: un heredero vive libre de la ley y no necesita un tutor, vive como un adulto. Ya tú no dependes de él. Es como el joven que está por sacar la licencia y necesita una persona con licencia al lado, porque con el permiso de aprendizaje él no puede manejar solo. Pero ya ese joven creció, se hizo adulto y ahora no necesita de alguien al lado para que pueda manejar solo. Es independiente. Pablo está diciendo: vive a la luz de esa realidad, vive como un heredero, libre de la ley, libre del tutor. Pero más aún, vive como parte de la familia real. Vive como parte de la familia. Versículo 26 en adelante al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Yo sé que en nuestro contexto lidiamos mucho con la idea, y quizá usted ha escuchado por ahí, o quizá hay alguien aquí que piense eso, que dice: todos somos hijos de Dios. No. Aquí hay una gran realidad, y para ser hijo de Dios, aquí dice: mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego Pablo dice: porque todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. ¿Y de qué Pablo está hablando ahora? Justamente de esta unión en Cristo, de lo que tenemos a la luz de nuestra unión de Cristo, que define nuestra posición y nuestra identidad. Pablo lo trae otra vez. Lo trajo en los capítulos anteriores, hablando de que en el capítulo 2:20 él usó esta metáfora para referirse a nuestra unión. Con Cristo he sido crucificado, dijo él.
Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, la unión. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo, unión. Y ahora Pablo insiste mostrarnos nuestra unión. Cuando Cristo fue bautizado, Él modeló lo que nosotros íbamos a hacer. Y ahora nos encontramos en Él unido. Todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Ya somos uno en Cristo. Por lo tanto, ese bautismo es una representación de nuestra unión con Cristo. Y ahora mi identidad, lo que soy, está vinculada a lo que Cristo es. Anoche hablaba tarde en la noche con Bexy, hablando de unos temas ahí teológicos. No sé por qué entramos, me dormí, lo confieso. Bexy dice, roncaste y después respondiste. Una pregunta que me hice. Y yo, wow, pero respondí. O sea que mientras roncaba estaba buscando la respuesta. Pero le decía a Bexy anoche, escuche para que usted entienda el tema de la unión. Escuche. Todo lo que Cristo es delante del Padre, nosotros lo somos. Todo lo que Cristo es delante de Dios, eso somos nosotros. La unión lograda por medio de la obra de Cristo, al Dios unirnos en Cristo, nosotros nos encontramos en Él. Y por eso Pablo está usando la imagen. En la crucifixión fui crucificado. Bautizado, yo fui bautizado. Nací de nuevo, Cristo nació. Cristo resucitó, yo resucitaré. Cristo glorificó, yo glorificaré. Todo lo que Cristo es delante del Padre, los hijos de Dios lo somos. Por eso entonces Pablo está diciendo, hermanos, esta es la verdad. Ya somos sus hijos. Ya la ley no es quien dirige si estamos bien o estamos mal delante de Dios. Es mi unión con Cristo. Y ahora al estar en Cristo, vivamos como eso, actuemos maduramente. Por eso la lucha de mi santidad toma otro giro cuando yo entiendo mi posición. Ahora decíamos en Fidelis, hablamos tanto en Fidelis, pero decíamos en Fidelis, hermano, el cristiano maduro no es el que tiene muchos años viniendo a la iglesia, escúchalo bien. El cristiano maduro no es el que tiene mucho conocimiento teológico. Usted quiere ver un cristiano maduro, es un cristiano que vive a la luz de lo que sabe de Dios. Puede ser un nuevo creyente, pero si ese nuevo creyente está actuando conforme a la verdad que ha respondido en todas las áreas de su vida, está actuando maduramente. ¿Por qué Pablo le escribe a la iglesia de Corinto? Señores, pero ustedes están como niños. Ustedes se están comportando como niños. ¿Por qué? Porque nuestra unión y relación con Cristo, el único llamado que yo tengo es comportarme a la altura de lo que soy en Cristo. Por eso no es una carga pesada, o no debería ser. Yo no ando haciendo cosas para tratar de ganarme el favor de Cristo o mostrarme, no, hermanos. Yo vivo como en respuesta a la luz de lo que yo soy en Cristo. Por lo tanto, vivir para Cristo es mi meta, su gloria es mi meta, porque trato de vivir a la luz de lo que yo sé de Él. Y el punto aquí es vive a la luz de tu posición. Pero pastor, pero yo estoy viendo pornografía. Deja de ver pornografía. Pastor, pero yo estoy murmurando. Deja de murmurar. Si tú estás en Cristo, deja de murmurar. Pastor, lo que pasa es que estoy bueno, es que usted no entiende. Yo soy celoso. Deja de tener celos. Vive a la luz de quien tú eres en tu unión con Cristo. De eso se trata la vida. Porque Cristo ha logrado y nos ha dado la posición y la herencia que nosotros no merecíamos. Ahora todos somos herederos. Mira el versículo 29 y con eso terminamos. Y si ustedes son de Cristo, ese es un sí entonces. ¿Usted se recuerda del sí entonces? Léalo. Si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
Si usted es de Cristo, usted es heredero, punto. Viva como lo que usted es. Ah, pastor, pero que usted, mi esposa se queja que yo la trato mal, que le hablo mal. Deje de tratar mal y hablarle mal a su esposa. No, pastor, es que usted, mi esposa, ella es la que me habla mal. Esposa, deje de hablarle mal a su esposo. Viva. Eso no es complejo, ¿o sí? Pablo está diciendo que a la luz de lo que nosotros somos, entonces tenemos lo que no merecíamos según la promesa. Y más adelante en el capítulo 4, en el capítulo 5, vienen un sinnúmero de imperativos que van a estar bien gloriosos. Incluso advertencias de no abusar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Llegaremos ahí, pero por hoy, esta es la conclusión. El Evangelio es la promesa cumplida en Cristo. Hermanos, nos da identidad, nos da propósito, nos da herencia segura. Por lo tanto, hermanos, si Cristo es la simiente prometida en Abraham y ahora yo estoy en Cristo, yo soy heredero. Yo sé, y lo dije en Fidelis esta mañana, a veces nosotros estamos con la doctrina del gusano. ¿Usted sabe cuál es la doctrina del gusano? Yo no sirvo, yo soy un miserable. Sí, todo eso en el Señor es verdad. Yo soy el mayor de los pecadores, sí, todo eso es verdad. Pero ahí no es donde tú estás ahora. Todo eso es bueno recordarlo para recordar la gracia que tú has recibido. Ahora tú eres un hijo y como hijo heredero. Pero mira la condición: si ustedes son de Cristo, si usted fue bautizado en Cristo, si ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Yo quiero traer una reflexión para los hermanos de Eclesía primero. Cuando usted ve estas verdades, ¿usted puede decir que está en Cristo? ¿Usted puede decir que es hijo de Dios porque ha creído activamente en la obra de Cristo? Si eso es así, esta es mi recomendación, hermano de Eclesía. Contempla la obra de Cristo y deleítate en Él, porque Él logró todo lo que no podíamos lograr. Vive en esa libertad. Vive en la libertad de que tú estás unido en Cristo por toda la eternidad, y eso no lo cambia nadie. Porque tú estás unido en Cristo, tu justificación está segura, tu santidad está segura, tu salvación está segura, tu resurrección está segura, tu glorificación está segura y tu herencia está segura. Y tu herencia no es, como decíamos en Fidelis, no es calle de oro, mar de cristal. Esa no es herencia. La herencia es Cristo, hermanos. Dios nos ha dado a Él mismo y aguardamos el día donde lo veremos y nos encontraremos con Él. Por lo tanto, deja de cargar y llevar sobre tus hombros un yugo que Cristo cargó y llevó en la cruz. ¿Entiende la implicación de esto? Contempla a ese Cristo que lo ha hecho todo. Deleítate y vive en esa verdad y actúa como uno que está unido en Cristo. Deja de estar pecando con nimiedades y arrastrándote en un pecado que Cristo clavó en la cruz. Disfruta el gozo de estar unido a Cristo mismo. Y si tú estás aquí y no estás en Cristo, aquí hay una gran distinción. Aquí hay una gran distinción. Cuando Pablo dice, y si ustedes son de Cristo, aquí no hay otro escenario que no sea estar en Cristo o no estar en Cristo. El día que mueras es el mismo escenario. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? El día que te presentes delante de Dios, ¿estabas en Cristo o no estabas en Cristo? La única manera de estar en Cristo es creyendo por la fe que Cristo ha provisto la salvación y el perdón para tus pecados, y que a la luz de creer eso tú te arrepientes de tu pecado y tú lo reconoces en todas las áreas de tu vida. Tú lo reconoces y le dices: Cristo, aquí estoy. Si ese eres tú, yo te pido, te oro, imploro que no salgas de aquí
sin reconocerlo, sin entregar tu vida a Él, sin rendirte a su señorío. Pero recuerda que es en Cristo la única manera de encontrar la herencia y encontrarlo a Él. Fuera de eso no hay manera.